Intervención psicológica de un paciente con dependencia al alcohol desde el modelo psicodinámico. Para realizar un proceso de intervención en un paciente con dependencia al alcohol desde el modelo psicodinámico, se deben incluir las 4 dimensiones básicas que son: primero, los aspectos diagnósticos, que quiere decir qué le pasa al paciente; los aspectos etiopatogénicos, que quiere decir a qué se debe; en el tercer punto, los aspectos terapéuticos, cómo tratarlo; y en el cuarto, los aspectos evolutivos, cómo lo está ayudando el tratamiento. Nuestro caso clínico es acerca de un obrero de fábrica con 35 años, casado, con 3 hijos de 7, 9 y 11 años respectivamente. Vamos a los datos generales del paciente primero. Podemos ver un paciente cuyo nombre y apellido son Sergio Bonilla, es de sexo masculino, tiene 35 años, sus estudios fueron hasta tercer grado primaria, es de procedencia y de origen de Cali, ocupación obrero, es estado civil casado, pertenece a la religión católica, su madre vive en Pance, en un pueblo de Cali, y su padre falleció por cirrosis. El motivo de la consulta es que al caerse de una escalera se rompe una pierna. El paciente fue internado en la sala de traumatología de un hospital general, pero luego vamos con el padecimiento actual. Es porque al tercer día el paciente se nota nervioso y tembloroso. Se le interroga acerca de sus hábitos, pero negó tener algún problema de bebida de alcohol en exceso. Dijo a los médicos que solamente ocasional tomaba un vaso de cerveza. A la noche no podía dormir y las enfermeras se preocupaban porque hablaba incoherencias y se notaba muy ansioso. ¿Cuáles son los antecedentes de este paciente? Según lo manifestado por su esposa, el paciente hace más de 3 años que tomaba grandes cantidades de cerveza. El año anterior había faltado al trabajo varias veces y ya estaba amenazado con ser despedido. Todos los días comenzaba a beber cuando volvía del trabajo en la tarde y no lo dejaba hasta quedarse dormido. La tarde en que se internó volvió a la casa como de costumbre, pero se cayó en la escalera y se quebró la pierna antes de poder comenzar a beber. Por lo tanto, ese día no había tomado nada antes de ser internado. Su esposa se sentía avergonzada por el problema del alcoholismo de su marido, por lo que no dijo nada cuando su esposo fue internado. 3 días más tarde, cuando se lo preguntaron directamente, les contó a todos la historia. La señora dijo que su esposo había comido muy poco en las últimas semanas, que había notado que en varias ocasiones no puede ni recordar siquiera los eventos importantes que habían sucedido el día anterior, y había tenido un accidente de autos 2 años antes estando alcoholizado, en el que no sufrió lesiones graves. El paciente no ha tenido problemas de salud graves en el pasado. La relación con su esposa se ha vuelto extremadamente difícil desde que comenzó a beber, por lo que ella está pensando seriamente en divorciarse. Su relación con los hijos es tensa, suele discutir con ellos, pero en la actualidad ellos tratan de evitarlo lo más posible. Según la esposa, el padre de su esposo había sido un alcohólico crónico y murió de cirrosis cuando él tenía 24 años. Pasamos al diagnóstico. ¿Qué le pasa al paciente? Según el DSM-5, el código sería F10.232, abstinencia de alcohol. Una abstinencia de alcohol definida como A, cese o reducción de un consumo de alcohol que ha sido muy intenso y prolongado. B, aparecen 2 o más de los signos o síntomas siguientes a las pocas horas o pocos días de cesar o reducir el consumo del alcohol descrito en el criterio A. Tiene muestras de hiperactividad del sistema nervioso autónomo, sudoración o ritmo del pulso superior a 100, incremento del temblor de las manos, insomnio, náuseas o vómitos, alucinaciones o ilusiones transitorias visuales, táctiles o auditivas, agitación psicomotora, ansiedad, convulsiones toniclónicas generalizadas. Los signos o síntomas del criterio B provocan un malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Los síntomas
No se pueden atribuir a otra afección médica y no se explica mejor por otro trastorno mental, incluida la intoxicación o abstinencia por otra sustancia. En este diagnóstico especificamos que es con alteraciones de la percepción, ya que este especificador se aplica en raras circunstancias donde aparecen alucinaciones habitualmente visuales o táctiles con una prueba de realidad inalterada, o aparecen ilusiones auditivas visuales o táctiles en ausencia de síndrome confusional. Para este caso, observamos que en el CIE-10 indica la presencia concomitante de un trastorno moderado grave por consumo de alcohol, lo que refleja el hecho de que la abstinencia alcohólica solamente aparece en presencia de un trastorno moderado grave por consumo de alcohol, ya que no es admisible codificar un trastorno concomitante leve por consumo de alcohol con una abstinencia alcohólica. Los aspectos etiopatogénicos: a qué se debe lo que le pasa al paciente, con qué historia personal y familiar, cuáles son los factores predisponentes y en qué momento y circunstancias de su vida, cuáles son los factores desencadenantes. Comenzamos revisando su historia familiar, médica, académica y laboral, y los acontecimientos significativos en ella, en donde solamente vemos la amenaza a perder el trabajo por las faltas debido a beber, y múltiples y repetidas o acumulativas pérdidas de memoria por la misma situación. Consideramos además sus vínculos más importantes, el de la esposa y sus 3 hijos. Llegamos a sus condiciones de vida actuales: es obrero. Se debe analizar su funcionamiento social, profesional y el familiar. Se debe tener en cuenta especialmente las características personales, el temperamento del paciente, las condiciones físicas o psíquicas, genéticas o congénitas que en sí mismo coinciden fuertemente en el desarrollo psicológico, como factores precipitantes, perpetuantes o predisponentes. Nos preguntaremos qué de todo esto que hoy le afecta es una relación entre el pasado con el presente. El paciente necesita saber dónde está su vulnerabilidad, qué es lo que le impide regularse, cuáles son los conflictos que tiene el entorno y que hacen que él se vea en la necesidad de beber. En la entrevista clínica, el psicoanalista buscará los orígenes de lo que hoy lo aqueja y le dará pues especial importancia a la niñez, a la historia de su desarrollo, sus modelos, sus experiencias traumáticas, sus fortalezas y debilidades. Y con base a eso apoyaremos la intervención. Para la recolección de los datos, vamos a tener el discurso del paciente, que lo encontraremos en las respuestas a las preguntas que se le elaborarán por medio de una entrevista semiestructurada. Iremos haciendo inferencias a partir de la reconstrucción de las relaciones objetales que aparecen en la relación transferencial contra transferencial a lo largo del encuentro. El objetivo de la terapia psicodinámica es la incidencia de diferentes factores patogénicos, los predisponentes, los desencadenantes y los mantenedores, así como los recursos personales y el entorno, los obstáculos internos y externos para que se dé el cambio, para ver cuáles van a ser los beneficios en el paciente. En relación con Sergio, para comprender lo que le pasa y especialmente por qué le pasa, relacionaremos lo que conocemos de su historia, de sus vivencias, los recuerdos de su infancia y adolescencia con su vida actual. Cómo le pareció esta necesidad, por qué la mantiene y qué hace que persista en él. El tratamiento plan terapéutico incluye 3 aspectos: los abordajes terapéuticos recomendados, la delimitación de los focos para la indicación del tratamiento a seguir y la hipótesis sobre los resultados esperados.
En este plan terapéutico, el tratamiento indicado es la psicoterapia psicoanalítica, ya que este paciente se podría beneficiar porque posee recursos mentales que le permitirían comprender y elaborar cuál es el porqué de sus problemas. La forma sería que él no sintiera una imposición del terapeuta, sino que él sienta que necesita verlo no como una amenaza, sino algo que lo ayude a ser más independiente, que le mejore su autoestima y que le ayude a construir una defensa ante esta adicción. El foco terapéutico, que lo entendemos como el aspecto problemático que lo hace mantener allí, lo encuadraremos, lo planificaremos y lo estructuremos dentro del tratamiento a partir de los motivos que lo hacen al paciente estar en este estado. En el transcurso del tratamiento se pretende lograr modificaciones con la escucha terapéutica en el comportamiento de este paciente. La evolución será posterior al tratamiento, donde veremos los aspectos en los cuales hubo cambios positivos, negativos o que no hubo cambios, que otros tratamientos recibidos ha tenido el paciente o indicados, y se elaborará un documento anexo en donde estará plasmado este informe.